Humberto Salamé es un personaje, como usted decía, nacido en Cantón Biblián, que se dedicó muchos años a algunas actividades que vamos a conversar, pero con ese criterio de servicio a la comunidad, con ese pensamiento, con la idiosincrasia de colaborar con la sociedad, colaborar con las instituciones y colaborar con la gente. Creo que ese es un mejor legado que me ha dejado mis padres, de propender a establecer esa relación, ese nexo con la sociedad. Y lo he hecho no solo con mi tierra de Biblián, sino con la provincia y con el país en algunas actividades. Participábamos en los campeonatos interprovinciales, tanto en básquet cuanto en fútbol, bueno, algunas otras disciplinas, pero personalmente participaba también en lanzamiento de jabalina y lanzamiento de disco, y en básquet y en fútbol y el indoor. Decidimos irnos a Quito, ¿no? y ventajosamente nos fue muy bien. Hay algunos compañeros que se quedaron ahí en Quito, en la provincia de Pichincha, ocupando algunos cargos en el INEA, otros en otras instituciones, y nosotros regresamos para acá. Y cuando regresé en 1983-84, yo me fui a trabajar en el colegio 31 de octubre de La Troncal. Yo tuve inclusive algunos llamados acá a la oficina esta de dirección de educación. No tanto dirección sino de derechos, de esta cuestión que había por acá. Junta cantonal. Por ahí a reclamarme que por qué les busco las mochilas, que por qué los exijo. Es que lamentablemente en ese entonces, y ahora también es lo mismo, hasta peor, los jóvenes llevaban vino, llevaban trago, llevaban cigarrillos. Y el grupo folclórico duró solo 6 años en Quito, hasta los 6 años de universidad. 6 años de universidad. Cuando regresé, formamos con algunos amigos, Tarcisio Ordóñez, Edgar Wilcatanda, Teodoro Bermúdez, Patricio Sarmiento, que es el actual gobernador, formamos un grupo José Camilo, de los dos colegios, Camilo Gallegos Domínguez y el José Benigno Iglesias. El gobernador era profesor, me parece. El Patricio era profesor en el José Benigno Iglesias. Formamos ese grupo y con ese grupo pasamos 3 años. Tocamos en un encuentro que hubo aquí en el Coliseo de Azogues con los Guayanay y con los olimareños. Tocamos. Entonces fue de película esa presentación. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia del ingeniero Humberto Salamé, destacado personaje del vecino Cantón Biblián. Realmente por el apellido nomás ya podemos visionar de dónde es él, un apellido bastante tradicional en el vecino cantón, en el Cantón Verde. Ingeniero, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Inicio este espacio siempre pidiéndoles una definición personal. ¿Quién es Humberto Salamé? Primero agradecerle a usted, mi estimado Álvaro, y a Ecos del Cañar por esta entrevista y saludar a toda la audiencia. Humberto Salamé es un personaje, como usted decía, nacido en Cantón Biblián, que se dedicó muchos años a algunas actividades que vamos a conversar, pero con ese criterio de servicio a la comunidad, con ese pensamiento, con la idiosincrasia de colaborar con la sociedad, colaborar con las instituciones y colaborar con la gente. Creo que ese es un mejor legado que me ha dejado mis padres, de propender a establecer esa relación, ese nexo con la sociedad. Y lo he hecho no solo con mi tierra de Biblián, sino con la provincia y con el país en algunas actividades. ¿En dónde nace? ¿En qué sector de Biblián? Yo nazco, le voy a decir el año también, no hay ningún problema de eso, en el año de 1956, del Parque Central, unas 3 cuadras más abajo, al norte. ¿El tope? No. Al norte, sí, casi antes de llegar al cruce que nosotros decimos, ¿no? Es la calle principal, Mariscal Sucre, con la Tomás Acoto.
Ahí se radicaron mis padres, hicieron su casa y los 7 hermanos que somos ahí de la familia hemos nacido en ese sector. Bien, y ¿usted crece en la infancia, la adolescencia, la juventud en Biblián o se trasladaba a otras ciudades? No, yo he pasado en la tierra en Biblián, estudié en el Jardín Tomás Acoto, luego seguí la escuela Daniel Muñoz, famosa escuela Daniel Muñoz de esos años. Jardín y escuela tradicional tradicionales de Biblián. Luego seguí en ese entonces colegio José Benigno Iglesias, porque ahora es instituto. Nos graduamos de bachilleres técnicos en agronomía y con algunos compañeros, hoy colegas, decidimos ir a estudiar en la Universidad Central de Quito, en donde nos graduamos de ingenieros agrónomos, que es uno de los títulos, el primer título que tengo yo. ¿Cómo era el Biblián de su tiempo? Si ahora pasamos por ahí, por la Alberto Ochoa o de pronto por el municipio, pero no conocemos a profundidad cómo fue, cómo era el Biblián de ese entonces. Me ha gustado, mi estimado Álvaro, un poquito husmear la historia de Biblián, desde los muchos años antes de los antepasados. Y Biblián lógicamente había mantenido una sola calle, una sola vía. Por eso salió el nombre de Biblián Chulla Tripa. Hay que recordarle eso. Luego, en un periodo, en algún año, la compañía monolítica abrió lo que hoy es la Panamericana, que lógicamente enlazó Azogues con Cañar, y algunas calles que se fueron construyendo. Pero es interesante recordar de que, por ejemplo, hay mucha gente valiosa de Biblián que nació en esos años donde que luego de la cantonización se fueron formando, forjando, y muchos de ellos salieron incluso a la ciudad de acá de Azogues y a Cuenca, otros inclusive a Quito, donde hicieron vida. Pero ese Biblián empezó a tomar fuerza cuando la gente empezó a aportar, la gente empezó a producir. Ahí teníamos, recordará usted, algunas propiedades de algunas haciendas en el sector de Burgay, donde se convirtió justamente en este caso Cantón Verde, que nosotros llamamos, con una altísima producción, no solo producción agropecuaria, sino una producción literaria, una producción en muchos aspectos, en el deporte. Habían nuestros antepasados, pues ya formaron los primeros equipos en el cantón. Luego también se formó una primera orquesta en el municipio de Biblián, luego de la fundación, de la creación del municipio. Y de esa parte arrancando, empezaron a fortalecerse lo que es el ámbito político, el ámbito social, el ámbito productivo, el ámbito deportivo, y siguió creciendo hasta los tiempos actuales, ¿no? ¿Y usted interesado en qué aspecto de todos esos que usted menciona? ¿En la niñez, en la juventud? Converso, yo tengo algunas etapas que hicieron o que hizo de mi vida alguna historia. La primera etapa es haberme gustado el deporte. Desde la escuela nosotros iniciamos ya integrando equipos, obviamente de la escuela, luego del colegio en José Benigno. Participábamos en los campeonatos interprovinciales, tanto en básquet, cuanto en fútbol, algunas otras disciplinas, pero personalmente participaba también en lanzamiento de jabalina y lanzamiento de disco, y en básquet y en fútbol y el indoor, que era la parte fundamental. Y a partir del tercer año de colegio me interesó la música, y con un amigo que teníamos ahí, chico Crespo de Biblián, licenciado Crespo, empezamos ya a hacer algún tipo de música, que ese era nuestro hobby, nuestro complemento de la formación del colegio. Al pasar ya el tiempo un poquito más, yo me tuve que trasladar lógicamente a Quito a educarme en la Universidad Central, y en la Central ya formé un grupo de música folclórica, ese grupo duró 6 años.
hasta 1000. ¿Con gente de Quito? Con gente de algunas provincias. Porque Y antes de irnos a su etapa de estudios y a este grupo, ¿quiénes eran sus amigos? ¿Cómo era el barrio de usted? ¿Quiénes compartían la gallada, como se dice comúnmente? el barrio donde vivían mis padres y lógicamente nosotros, se les llamó el barrio El Vado, que hasta ahora se le conoce como barrio El Vado. Ese nombre creo que se exportó de Cuenca, pero quedó con ese vado. Y ahí hicimos uno de los clubes que dio renombre a Biblián, que es el Fantastic Club. No sé si recuerda, usted es joven todavía. Nosotros hacíamos los campeonatos de motocross, inclusive hacíamos a nivel nacional los campeonatos de motocross. Entonces era un club muy fortalecido no solo para deporte, sino para algunos eventos, ¿no? Algunos eventos, ya le digo, hicimos en ese entonces una serie de campeonatos y algunos campeonatos a nivel nacional. Entonces, desde esa parte yo creo que ese barrio se convirtió en uno de los barrios más sobresalientes de Biblián, que apoyaba tanto el deporte, que apoyaba en las fiestas, en lo social, en lo cultural, y ahí nos fuimos formando nosotros, ¿no? Tanto en la música, claro, al principio uno... ¿Y quiénes compartían ese club? ¿Quiénes eran ese los de club? su Bueno, usted no debe recordar, falleció aquí un distinguido amigo y paisano, Hernán Pesantes, Víctor Calle, Livio Calle, Gonzalo Hidrobo, Marcelo Puya y algunos más que fortalecimos algunos años, hasta que lógicamente me tocó trasladarme a la ciudad de Quito a formarme, y le contaba de que ahí en Quito le formé el primer grupo de música folclórica en la Facultad de Agronomía donde estudiábamos, y pasamos 6 años con ese grupo y algunas presentaciones a nivel de la provincia de Pichincha, en Quito, en la universidad. Y regresándome, luego de graduarme en 1982... ¿Y por qué ir a estudiar en Quito? ¿No había la alternativa aquí? Había dos alternativas. En Azogues no, pero en Cuenca. Había dos alternativas que nosotros veíamos con el grupo. En la Universidad Nacional de Loja, que tenía la carrera de agronomía, porque nosotros nos graduamos de bachilleres técnicos en agronomía, o la Universidad Central. Entonces, dialogando con los amigos, con los compañeros. ¿Y era la misma jorga del grupo? De la misma, más o menos, sí. Decidimos irnos a Quito, ¿no? Y ventajosamente nos fue muy bien. Hay algunos compañeros que se quedaron ahí en Quito, en la provincia de Pichincha, ocupando algunos cargos en el INEA, otros en otras instituciones, y nosotros regresamos para acá. Y cuando regresé en 1984, yo me fui a trabajar en el Colegio 31 de Octubre de la Troncal. En ese entonces daba clases de profesor, sí, fui de rector del Colegio 31 de Octubre de la Troncal. Yo fui la persona que lógicamente conformó ese colegio, le instituyó, dejé creando el bachillerato en físico-matemáticos, dejé haciendo la banda de guerra y todas las cuestiones. Y luego en el 87 con la gran ayuda del doctor Alfredo Ávila, un distinguido amigo que me ayudó, me trasladé ya a Biblián, al Colegio Camilo Gallegos. Él era rector en ese entonces. Él era rector en ese entonces, sí. Paralelamente yo daba clases los fines de semana en la Universidad Católica de Cuenca. Es decir, pasé desde el 83 en la docencia, tanto en el Colegio Camilo Gallegos Domínguez hasta el 2015, y tanto en la Universidad Católica de Cuenca hasta hace 4 años que prácticamente me jubilé. ¿Y qué materias daba? En el colegio, matemáticas, física, un tiempo también cuando salimos todos los rectores a nivel nacional en la época del señor presidente Correa, como tengo el título también de orientador vocacional, pasé un año de orientador y fue un año de mucha experiencia conociendo los problemas que tiene la juventud, especialmente en Biblián. Usted conoce que es una zona de bastante migración y los jóvenes quedan abandonados, y eso fue para mí esa actividad bastante positiva para conocer cuál es esa realidad, porque muchas veces uno tiene un título, pero ese título no le hace aterrizar en el campo, no le hace aterrizar en los hechos, en lo real. Entonces ahí conocí. Luego me pasé como rector, vicerrector del colegio,
En la ¿Y universidad. por qué dar clases? ¿Por qué la docencia? ¿Usted estudia para ser docente mismo o...? No, no tanto, mi estimado Álvaro. Lo que pasa es que uno tiene una proyección de graduarse, de obtener un título, a veces con inclinación a ciertas tendencias, pero que lamentablemente en los colegios no hay una buena orientación. Es decir, hay mucha gente que vamos a estudiar, a seguir una carrera y después a lo mejor podemos decirnos, podía haber seguido esta otra carrera. Pude haber seguido alguna otra carrera, pero bueno, ya no... ¿Y qué le llamaba la atención de la agronomía? De la agronomía, el campo está relacionado, mucho me gustan las plantas, la biología, las ciencias naturales, y eso me llevó o nos llevó al grupo a estudiarlo. En la universidad comencé en el 83 dando clases aquí en agronomía, luego fui decano, 13 años de decano en la facultad, tenía cargo agronomía, veterinaria, en ese tiempo teníamos también ambiental de la Universidad Católica, y luego fui vicerrector administrativo y vicerrector de investigación hasta hace 4 años que ya cumplí la edad de jubilarme y lógicamente me jubilé. O sea, su expectativa para estudiar no era precisamente la docencia, sino... No creo porque, y le converso esto con la experiencia que uno se tiene, porque también soy psicólogo educativo, ¿no? Uno no tiene una definición real de la carrera, de lo que uno va a seguir cuando sale del colegio. Yo he criticado mucho los temas de orientación vocacional que hacen en los colegios. La orientación vocacional no se sujeta a aplicar una encuesta, a hacer que llene el estudiante que está en sexto año y decir, vea, usted tiene esta aptitud para ir a seguir una ingeniería o ir a seguir una medicina o filosofía o derecho. Esas actividades que cumplen las orientaciones vocacionales está mal ubicado, está mal centrado. Entonces, lamentablemente decía, esa aplicación de esa encuesta no refleja la realidad interior que tiene el estudiante. Por vergüenza, por miedo. A lo mejor los porque papás le dicen tienes que estudiar esto. Exacto, el papá le dice tú tienes que seguir o tienes que ser médico como yo fui y a veces seguimos eso. Entonces yo he criticado mucho. ¿Y sus padres, por ejemplo, qué profesión tenían? Ninguna profesión, ellos fueron como los antiguos, pues, los quehaceres domésticos. Mi papá trabajaba en el Oro, en la provincia del Oro. Mi mamá tenía una tienda de abarrotes, bordaba, era costurera, pero ya... Entonces sí le dieron la libertad. La libertad, claro. Estudia lo que vos quieras. Ya no hubo el paradigma de decir, yo tengo ese ejemplo de mis padres y voy a seguir, entonces uno fue. Pero le digo, es tan mal orientado ese proceso y que muchos estudiantes fallan al ingresar a la universidad cuando hacen eso, o el orientador le dice, tú tienes que ir a seguir esta carrera, ¿no? Y ahí fallamos. Entonces yo me topaba en la universidad cuando era profesor y decano ahí, de que llegaban los jóvenes estudiantes con una mala orientación y el peor problema que tienen los jóvenes cuando egresan del colegio es en las áreas de física y en las áreas de matemáticas. Eso es un limitante bastante problemático para los jóvenes. Y usted ve incluso las pruebas que se hacen a nivel nacional y a nivel mundial, la deficiencia es en esas áreas. Entonces hay que trabajar bastante. Con doctor Alfredo fuimos, y el licenciado Lauro Urgilés Miranda, los tres fuimos los creadores del bachillerato en ciencias a nivel nacional. Colegio Camilo Gallegos Domínguez. ¿Y usted cómo era de alumno? ¿Aplicado? Sabe que entre bueno, malo, regular. No, siempre he sido dedicado al estudio porque habían algunos compañeros que siempre estaban primero, segundo, estaba tercero, cuarto, ¿no? Inclusive un tiempo gané en el colegio un concurso de libro leído, entonces algo me gustaba ir leyendo y perfilando. ¿Y de profesor cómo era? De profesor sí me gustaba ser estricto porque yo creo que el exigir al estudiante es importante porque el estudiante tiene que formarse en esa línea. Lamentablemente, usted conoce que hubo la promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia y eso ya no nos permitió exigir al estudiante porque nosotros con el doctor Alfredo Ávila éramos exigentes, ¿no? Cuidábamos inclusive la presentación personal
el pelo que esté bien hecho, pelo alto, bien puesta la ropa, bien lavada, bien limpia. Pero con ese bendito código prácticamente nos limitaron. Y yo tuve inclusive algunos llamados acá a la oficina esta de Dirección de Educación. No tanto dirección sino de derechos, de esta cuestión que había por acá. Junta Cantonal. Por ahí a reclamarme que por qué les busco las mochilas, que por qué los exijo. Es que lamentablemente en ese entonces, y ahora también es lo mismo, hasta peor, los jóvenes llevaban vino, llevaban trago, llevaban cigarrillos, y eso pasa en todos los colegios, Entonces nosotros, con la responsabilidad que teníamos con el doctor Alfredo Ávila, siempre buscábamos, descontrolábamos y les exigíamos. Padres de familia pueden testificar, y los mismos jóvenes, que nosotros lo que propendíamos era de que el estudiante se forme. Pero el primer día de clases, por ejemplo, o no sé si es que ya terminando la universidad usted directamente dice voy a ser profesor. ¿Cómo fue ese primer día de clases? Y en la Troncal todavía. Le converso, cuando yo terminé la universidad, pensaba en cierta medida quedarme en Quito, porque yo me eduqué vivía en la casa de unos primos que me acogieron. Finado tío, no sé si lo ubica usted, Honorato Carpio Calle, un distinguido poeta a nivel nacional, me acogió ahí con mis primos y pensaba quedarme trabajando en el Ministerio de Agricultura. Pero a veces las cosas, digo, se dan de otra manera, ¿no? Y ya salí ese nombramiento en Quito, hasta que salga, digo, voy a regresarme a mi tierra. Y cuando vine, aquí un señor presidente de UNE, que obvio, lógicamente el nombre, me ayudó para que yo ingresara al magisterio. Entonces me decía, Humberto, ¿quieres irte de profesor? A ver, pensándolo bien, y como no estoy trabajando, y ahora hacen mucho de eso, dice, no estás trabajando, andate de profesor, ¿no? Entonces, decía, no hay ningún problema, dice, el cargo es en la Troncal, te vas a ir de rector, encantado de la vida, me voy. Como uno estaba medio joven, con fuerza, soltero, entonces vamos a la carga ahí, pues, ¿no? Pero la ventaja de mí era que siempre me gustó esa parte de la docencia, siempre me gustó enseñar. Y me dediqué, mi estimado Álvaro, mucho a la docencia, que luego de entrar, de haber tenido ese título de ingeniero agrónomo, saqué ya un título de psicólogo educativo, ¿no? Es justamente porque me empezó a gustar. Y de ahí sí ya empezamos con el asunto de la docencia, tanto en el Colegio 31 de Octubre y luego acá en la universidad, que era ya la universidad, lo que decía, es una institución de alto nivel que uno tiene que prepararse. ¿Pero se fue solo de rector o también daba clases? También daba clases. ¿Y qué? Las mismas matemáticas. Y le converso esta anécdota, porque mucha gente sabe, cuando yo me fui de rector, nadie quería dar clases de física. Si usted ve un profesor en el Magisterio Nacional, son pocos los profesores que dicen voy a dar clases de física o de matemáticas. No les gusta, ¿no? Primero porque a veces la preparación no la han tenido, o sea, hay muchos que se han graduado en los institutos superiores y que se han formado como físicos matemáticos, que para ellos no es problema. Pero lo que pasaba antes en el magisterio era que usted llegaba, ingresaba al colegio y como nadie cogía esas físicas, esas matemáticas, decía, tú tienes que ir a dar físico-matemáticas, o tú tienes que ir a dar inglés. Pero si yo no sé ni hablar el español, ¿cómo voy a dar el inglés? No. Pero igual tenía que dar. Entonces, ventajosamente, algo como los ingenieros, algo sabemos de matemáticas, hemos estudiado las matemáticas, cálculo estructural, cálculo diferencial para ser ingeniero. Entonces fui. Pero a la par de eso, no había profesores de cultura física en el Colegio 31 de Octubre. Entonces, ¿quién estaba llamado a suplir esa deficiencia? Era el rector. Y como me gustaba el deporte, yo he sido, ya le digo, voleibolista, futbolista y todo eso. Decía, bueno, yo no tengo ningún problema, yo voy a dar la cultura física. O sea, daba física y educación física. Cultura física. Y la anécdota viene ahí cuando los jóvenes me dicen, vea, ingeniero, dice, ¿usted nos va a dar mañana cultura física? Digo, sí, yo les voy a dar cultura física. Dice, ¿qué vamos a hacer? Digo, yo me voy a adaptar, digo, aquí cuando recién entraba, digo, al clima que tiene la Troncal y vamos a ir a trotar por algún lado. Entonces estos bandidos me dicen, ve ingeniero, vamos a trotar al Camal. Entonces digo, ya no hay problema. Digo, ¿y en dónde queda el Camal? Dice, aquí cerquita queda el Camal. Digo, bueno, no hay ningún problema. Y nosotros teníamos un local que nos prestaron en la San Gerardo, recuerden, hay un barrio, en la Troncal de la San Gerardo.
Cuando ya me fui a dar clases, a ver, empezamos a trotar, a correr por la calle, y le decía, ¿en dónde queda el camal? No, aquí nomás, aquí nomás. Tuve que regresar en una camioneta de esas que regresan con la carne, porque ya no jalaba. Entonces, pero bueno, se hizo docencia, digo, en ese colegio, y es una experiencia muy positiva para nosotros. Pero, por ejemplo, ahí también estricto y todo, pero el estricto en el sentido de seguir lo que decían antes los papás, si es que se porta mal, dará nomás jalando la oreja y todo, o no. Sí, verá, hay una diferencia de los tiempos que uno maneja, ¿vale? Hablo en ese entonces, 83, 84, 85, estaba ya, inclusive acá en lo que le contaba, que con el doctor Alfredo éramos estrictos. Y en la troncal los papás me decían, vea, ingeniero, le dejo a su cargo a mi muchacho. Si tiene que darle duro, le da. Claro, no llegábamos a esos extremos, pero sí era bastante estricto, porque les cuidábamos a la hora que salgan, a la hora que entran. A veces cuando tenían problemas les llamábamos a los papás, y ventajosamente yo hice una relación muy saludable, muy positiva en la troncal, que todo el mundo me conocía, y los papás se llevaban conmigo. Las familias que tenían ahí sus negocios, sus haciendas, todos los hijos de ellos estaban en ese entonces cuando yo era rector. Después, cuando habían salido ya del colegio, fueron a estudiar algunos en Guayaquil, algunos en Milagro, pero nos confiaron porque ese colegio fue al inicio un colegio que creció bastante, un colegio muy responsable con los docentes, con sus labores, y se impartía las clases lógicamente con responsabilidad, que a veces no suele suceder en las instituciones eso. Y en Biblián es un mundo completamente diferente, pero para ya dar clases, ¿no? Pasa que cambia un poquito el asunto de la costa. Cuando llego a Biblián en el 1983, el sistema de estudio, usted le va a tener una diferencia en lo que es la costa, que hay un poquito más de libertad, de actividades, no tanto centrado al estudio. Claro, hay de todo, pero aquí en la sierra es un poco más estricto el asunto. Pero el problema que nos topamos nosotros en Biblián era, y hasta ahora el problema es de que los papás, los familiares, un altísimo porcentaje emigraron a Estados Unidos, ¿no? Y ese tiempo también el auge de las pandillas. Claro, pero no mucho. Sabe que con el doctor Alfredo logramos sostener a las famosas pandillas que había. No había ningún inconveniente, excepto alguna vez que me rayaron el capó de mi carro. Pero bueno. ¿Pero por qué? Porque les controlábamos, ¿no? Les controlábamos. O sea, decomisaban las cosas. Decomisaban, sí, eso le digo. En todo colegio, no solo en el Camilo Gallegos, en todos los colegios, inclusive ahora es peor. Ahora es peor el tema del asunto del alcoholismo, de la drogadicción que le venden por ahí a los jóvenes. Hay que estar controlando. Entonces, ese control que nosotros ejercimos a veces generaba resistencia, ¿no? Y el problema, decía, los jóvenes no tenían como tutor al papá y a la mamá. Entonces venía el abuelito a veces y nos decía, vea doctor Ávila o vea ingeniero Salamea, no me quiere hacer caso el muchacho. Usted debiendo, y si tiene que darle duro, dele. Claro, nunca dio duro al mundo. No, eso creo que no. Más bien lo que le controlábamos las mochilas, cuestiones, que era prohibido, lógicamente. O sea, no puede meterse una mochila, pero nosotros lo hacíamos en el buen sentido de controlarle, de que los jóvenes, si ingresaban a veces sus botellas de vino, sus botellas de trago, algunas cuestiones más, pero era con el propósito de que los jóvenes vayan enderezándose, algunos, porque el resto de estudiantes, nosotros tenemos una satisfacción inmensa con el doctor Alfredo, con el cuerpo docente del Camilo Gallegos, que muchísima gente que salió de ahí hoy son unos excelentes profesionales en algunas áreas. Y además, lo que le decía antes, mi estimado Álvaro, el bachillerato general unificado que se puso en vigencia y que ahora fue construido por Colegio Camilo Gallegos Domínguez, por el licenciado Lauro Giles Miranda, por el doctor Alfredo Ávila y por servidor. Y eso se implementó a nivel nacional.
¿Toda la vida dedicado netamente a la docencia o tenía otras actividades privadas o públicas? Compaginando con el tema de la docencia, yo me dediqué a la música. Desde la época de la universidad, eso les contaba, desde el colegio un poquito y luego a la universidad. Cuando vine acá formamos... ¿Y el grupo folclórico duró solo 6 años en Quito? Hasta los 6 años de universidad. 6 años de universidad. Cuando regresé formamos con algunos amigos, Tarcisio Ordóñez, Edgar Wilcatanda, Teodoro Bermúdez, Patricio Sarmiento, que es el actual gobernador, formamos un grupo José Camilo, de los dos colegios, Camilo Gallegos Domínguez y el José Benigno Iglesias. El gobernador era profesor, me parece. El Patricio era profesor en el José Benigno Iglesias. Formamos ese grupo y con ese grupo pasamos 3 años. Tocamos en un encuentro que hubo aquí en el Coliseo de Azogues con los Guayanay y con los olimareños. Tocamos. Entonces fue de película esa presentación, hacíamos bastante música, pero lamentablemente algunos ya viajaron al exterior y lógicamente yo me quedé ya suelto, pues no. A raíz de que me quedo suelto del grupo, porque algunos ya se ocuparon en otras actividades, empiezo a cantar solo. Entonces, ahí tengo yo 4 CDs grabados de música, estoy haciendo el último CD, para ver, ojalá para mayo pueda sacar ese CD. Algunas canciones son con temas de mí, otras son lógicamente con pistas, porque le converso el producir una canción original, los arreglos cuesta mucho. Y como uno no se lo hace con el criterio... Con el afán comercial. Comercial, entonces, lógicamente sí eso. Sí. Pero yo lo hago a veces con pistas y lo he sacado los 4 CDs y estoy trabajando en este último, en el 5º CD. Y también cuando ya ingresé en la universidad me dediqué a escribir. Yo tengo más o menos unos 10 libros escritos en las áreas técnicas y acabo ya de concluir un libro de poemas que está en la Casa de la Cultura. Lo voy a hacer digital esta temporada y luego a ver si le imprimo. Entonces, esas actividades a mí me ha potenciado muchísimo, ¿no? Y he complementado, por último, siempre me gustó el dibujo. Hoy tengo hecho como unos 20 cuadros de pintura al óleo, que ya los he dado a los amigos, a los familiares y todo. Y un cuadro grande está en el municipio de Biblián, que lo doné a la señora alcaldesa, tecnóloga Amelia Martínez, un bonito cuadro con una guitarra que le pinté. Entonces, creo que esas actividades es fundamental. Y yo siempre recomiendo para los jóvenes, uno, el leer. El saber leer y analizar, porque el solo leer, eso no le da la aprehensión de conocimientos. Hay que aprender esos conocimientos, analizar. Luego, el escribir. Es fundamental esas 2 funciones si usted quiere tener un personaje, si quiere tener un estudiante con esas características. Y luego las complementarias, las actividades que son las artes, la poesía, la música, la cultura, etcétera, y el deporte, que es fundamental. Yo creo que ahí usted va a ver al joven estudiante, a la persona, irse formando en forma integral y esperar de que esa persona que se haya formado en forma integral sea bastante positivo y aporte en temas positivos a la familia, a él primero, luego a la familia y luego a la sociedad. De sus presentaciones artísticas, ¿qué recuerda ya en el mundo del arte como músico? Yo creo que esas presentaciones, tanto en forma personal cuanto en forma grupal, fueron experiencias bastante positivas. Siempre, lógicamente... Además de la presentación que nos menciona en el Coliseo, ¿cuántas presentaciones tiene en su mente siempre? Bueno, son las presentaciones que he tenido a nivel provincial, inclusive en otras ciudades. Y más que todo, yo he dedicado mi música al asunto de solidaridad. Cuando alguna institución me ha llamado o alguna persona me ha llamado para hacer, qué sé yo, un acto de solidaridad con la persona que necesita, yo he estado pendiente ahí, ¿no? Y debo decirle con toda la honestidad, mi estimado Álvaro, jamás he cobrado un solo centavo de la presentación. Jamás. En los libros que yo he editado, jamás he vendido un solo libro. Los he regalado. Entonces,
Hoy tengo un trío que estamos tocando con Fernando Alviar y no sé si recuerdas este Remigio Calderón, que es de Cañar. Entonces, con ellos tenemos conformado un trío y estamos haciendo música. Igual cuando a veces nos piden, nosotros también vamos y colaboramos en eso, que no hay ningún inconveniente en hacer actividad musical, especialmente cuando se trata de temas de solidaridad. O sea que sus actividades básicamente económicas para percibir recursos, la docencia básicamente, y lo demás ha sido especie de pasatiempo o algo que le gusta. Así es, y además debo decirle con toda la honestidad también, verá que la docencia en ese entonces no era un sueldo. Exactamente. No era un sueldo para decir de los que... Me voy a hacer millonario. Me voy a hacer millonario. Claro, era un sueldo modesto que vivíamos y especialmente los que tuvimos que trasladarnos, en el caso mío, la Troncal, les servía para la logística. ¿Y vivía ahí arrendando? Vivía arrendando. Y debo hacer público mi agradecimiento en este caso a la familia Cabrera Coronel. Don Segundo Cabrera, un personaje muy ilustre de la Troncal, que tuvo sus haciendas. Él me acogió ahí, lógicamente vivía con él, ¿no? Pero el sueldo de ese entonces era para subsistir, para la logística, de vez en cuando una cerveza con los amigos y nada más, no había cómo hacerse su casa ni nada, tenía que hacer un préstamo al seguro. Ese era el sueldo, pero yo creo que la docencia es muy grata, mi estimado Álvaro, creo que es una de las mejores, todas las profesiones son buenas, pero creo que la docencia, que es la madre de las profesiones, las que hemos formado a los profesionales, es una profesión y una actividad muy singular, muy especial y muy satisfactoria cuando se le hace las cosas bien y con amor. ¿Das clases en el colegio o das clases en la universidad? Después ya de tener estas dos experiencias. En la universidad, siempre me gustó la universidad por la exigencia que se tiene. Para ser un profesor de la universidad usted debe tener un alto nivel de conocimiento y tener un perfil que verdaderamente supla los requerimientos y las demandas de los estudiantes. Ya más de eso es otra gente. Otro nivel, sí, otro. Aunque no creen las universidades a nivel general, sí hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay gente que va a estudiar, pero le diré, en las universidades particulares, cuando les toca pagar la pensión, hay mucha gente que valora eso, ¿no? Que hace conciencia de que a mí me está costando, a mis papás les está costando el estudio y nos dedicamos el estudio. No quiero decir que en las de estas tales no estudien, no. Sino que eso es importante, de que el estudiante, al pagar una pensión X, Y o Z, ellos valoren lo que verdaderamente cuesta el estudio y cuesta la universidad, que eso es lo importante. Y la gente debe aprender a valorar las cosas. Cualquier cosita, si usted valora, eso le va a servir y va a ser altamente positivo para seguir desarrollándose psicológicamente, espiritualmente y con el corazón. Importante. ¿Qué anécdotas tienen clases de la universidad? No creo que ahí le hicieron trotar al camal. No, ahí ya no, porque parece que a lo mejor en la universidad, cuando uno ocupa, en la universidad tiene una posición ya más, un poquito más seria, con mayor responsabilidad, digamos, del límite que puede tener como docente, y a veces no hay para hacer sus cuestiones, sus bromas, nada, ¿no? Entonces, porque el rato que usted cae en ese juego, en ese sistema, a veces les falta el respeto, ¿no? Entonces, yo me he manejado siempre en la línea de respeto. ¿Seriedad? Hay que respetarle al estudiante para que el estudiante le respete. Entonces, en la universidad, muchos que van a ver esta entrevista me conocen de que yo en la universidad me he manejado con mucho acierto, con mucha disciplina, con mucha ética. Y lógicamente gracias a las autoridades que he tenido en ese entonces en la universidad, y que lógicamente ha habido esa factibilidad de seguir esos ejemplos, ¿no? Pero usted sí era de los profesores que ayudaba con 1 punto, 2 puntos, si es que faltaba o no. Sí, yo creo que en ese aspecto uno como profesor no puede cerrarse, porque a veces lo que decía yo, hay que conocer cuáles son las características, en qué realidad está viviendo ese alumno, por qué le faltó ese punto. Puede ser que a lo mejor en una evaluación tuvo algún inconveniente, no vino estudiando correctamente y tuvo ese fracaso, ¿no? Entonces uno hay que dialogar, hay que conversar. Por eso yo les decía a mis compañeros profesores, el docente debe conocer al estudiante y debe conocer la realidad, el entorno de donde va a dar clase, para saber en dónde estamos pisando
Y más aún al estudiante saber cuál es su situación, porque muchos estudiantes tendrán una serie de problemas que atraviesan esos momentos y a veces eso no les permite actuar de la mejor manera. Entonces, si al estudiante le falta un punto, alguna cosa, se le envía un trabajo. No, yo no soy del criterio de regalar el punto, ojo, sino más bien enviarle un trabajo complementario. En la universidad usted ya puede hacerle que haga algún ensayo, alguna cuestión, y que ese trabajo, ese esfuerzo, le sirva para darle un punto, 2 puntos. No se trata tampoco de regalar los puntos, no, yo creo que en eso no, y a veces el profesor es mal acostumbrado. Hacemos caro sello y si cae cara tienes 20 y si cae sello pierde el año, no. En eso la ¿Nunca ha docencia, puesto el ojo usted a alguien? No. Yo creo que no debería ni Pero sí ha hecho perder, sí han perdido con Se usted. han perdido, pero muy pocos. Lo que pasa es que también ahí se valora, hay un indicador de que dice si el tanto por ciento de alumnos pasan, el profesor es bueno o el profesor es malo, ¿no? Entonces, ahora con tanta tecnología, con tantas herramientas tecnológicas, con tantas actividades que uno puede cumplir, creo que son espacios importantísimos para darles clases de la mejor manera y que todos los estudiantes pasen, ¿no? Nosotros con Le Converso de experiencia tuvimos 2 estudiantes que fueron expulsados de aquí, de un colegio de Azogues. Juan Bautista debe ser. No le digo. Y esos 2 estudiantes, alguna vez converso con el doctor Alfredo Ávila, en nuestro colegio se graduaron, cogiéndoles de buen lado, haciéndoles ver las cosas. Y después ellos están felices como profesionales y agradecidos con el colegio, con nosotros, porque les supimos prácticamente enderezar, como se suele decir. Mire, entonces, esa es la labor, la verdadera labor del docente, hacer eso. ¿Y qué anécdota tiene de pronto? Hemos conversado aquí con algunos docentes y decían, es bonito salir a la calle y haciendo fila en el banco o en algún otro espacio. Me dice, usted era mi profesor, le cedo, o cosas por el estilo. ¿Le ha pasado esas situaciones? Mire, Álvaro, uno en la docencia no espera de que algún rato le hagan la venia, ni que le agradezcan, no. La docencia es una profesión que usted tiene que cumplir porque primero nos paga y luego de eso esa docencia tiene que hacer con amor, sin esperar ninguna recompensa. Yo eso he manifestado en la universidad y en los colegios que hemos estado. No se puede esperar ninguna recompensa del estudiante. Es nuestra labor, nuestra obligación, nuestra ética formales. De que hay algún estudiante agradecido de pronto que les salude, inclusive los saludos, muchas veces los estudiantes que fueron de nosotros ni siquiera nos saludan. Yo recuerdo los profesores de la Daniel Muñoz, le voy a dar el nombre de Octavio Pauta, alguna vez me encontré en Cuenca cuando estaba ahí y me acerqué a saludar, reconocí, le dije, señor Pauta, muy buenas tardes, y me dijo, ¿quién sois? Digo, no se ha de acordar, no, dice, soy Humberto Salamea Carpio. Trabajo en la Católica ahora, soy ingeniero agrónomo. Me abrazó, ¿no? Ya, pero cuando uno quiere reconocer esa labor que es del docente, caso contrario, creo que uno no está superditado a que le reconozca. Pero sí le ha pasado ese tipo de situaciones. Sí, a veces, tanto por colegio cuanto por la universidad, yo me he encontrado con muchos profesionales que hasta ahora me recuerdan y me dicen, vea ingeniero, vea Humberto, venga, pase o lo que sea, ¿no? Yo creo que esa partecita es de la gente grata, ¿no? Pero usted sabe que de no todo se puede esperar la gratitud. La gratitud es un tema muy complicado que a veces no manejamos esa gratitud. Y al inicio decía yo, es un apellido bien enraizado en Biblián, el Salamea, que muchos, no sé si de pronto familiares suyos, han formado una vida política, han contribuido al desarrollo del cantón. ¿Usted también de pronto esa vena política o no? Verá, yo tengo algunos parientes que fueron hasta diputados, otros estaban en el municipio, primos, tíos estaban en el municipio, alcaldes que fueron presidentes del municipio en ese entonces, jefes políticos, inclusive mi papá, mi hermano Diego Salamea también estaba ocupado algunas dignidades. Y alguna vez se me ocurrió participar en unas elecciones cuando salió de candidato a presidente Ángel Duarte. Salimos con Alfredo Ávila por CPP y ganamos. Pero hubo algún problema en el municipio en las elecciones y me retiré. Nunca más volví a participar en la política. Me ofrecieron algunas veces
candidato a diputado, candidato a esto, pero no les he aceptado porque ahí saboreé de que no era la política para mí. Sabe que en la política hay que ser una persona que tiene que tener una idiosincrasia de servicio y de honestidad. Y en la actualidad y de antes no hay mucho en eso en la política. La gente no tiene eso, ni servicio ni honestidad. Usted ve cómo se maneja la política, ¿no? Entonces, para ir a hacer alguna actividad que vaya en detrimento de mi dignidad, de mi ética, de la familia, de todo ese mi legado, dije no, yo me quedo con la docencia, que la docencia sí me va a dar mayores beneplácitos y satisfacciones en la vida y cuando sea viejo. Bien, y de ahora en adelante usted indica ya que está retomando de pronto las actividades artísticas. ¿Tiene proyectos, a más del libro que nos indicó? ¿Qué espera Humberto Zalamea? Yo lo que espero es de que primero pedirle a Dios, como bueno o malo católico que somos, de que nos dé salud, porque sin salud usted no puede hacer ninguna actividad. Entonces, con esa salud yo creo que todavía me queda para seguir pintando, para seguir haciendo un poquito más de música. En YouTube tengo algunas canciones que están ahí expuestas y seguir escribiendo, que es lo importante. Muchos neurólogos dicen que la escritura, la lectura es fundamental para seguirse manteniendo, como dicen los hombres, en onda. Entonces yo creo que eso es importante, leerse un libro. Mire que el promedio de lectura de un libro de un ecuatoriano va de 2 a 3 libros en el año. O sea, puede imaginarse usted, 2 a 3 libros en un año se lee. Y a veces no leen ninguno, ni la prensa. Entonces yo siempre he incitado a los estudiantes, uno a ver la prensa, aunque viene con noticias de índole blancas, negras, amarillas, pero yo creo que es importante ir discerniendo y viendo cuáles noticias y qué información nos puede a nosotros influenciar. Usted como comunicador social, hay miles de informaciones ahora con las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Google. Usted encuentra todo, ya no necesita tener esas bibliotecas inmensas. Yo tuve que regalar 400 libros, mi querido Álvaro, porque yo vivía en Cuenca, en el centro, y cuando me pasé a vivir en Chaullamama no tuve espacio y regalé 400 libros y me quedé creo con unos 300 por ahí en la casa, porque me gustaba la lectura y eso ayuda. Entonces dicen ahí los neurólogos que hay que leer, que hay que escribir, tener esas actividades y hay que ir escribiendo ahora algo, ¿no? Si quiere una carta, porque ahora ni carta escribe, ni carta escribe. Bien, y la docencia ya no más. La docencia ya no, sabe que sí me propusieron que me quede en la universidad, pero como ya había cumplido los 65 años, creo que les dije muchas gracias, señor rector. ¿Usted cree en los ciclos? De que el ciclo se acaba mire, hay que primero valorar los espacios y los tiempos de las personas. Toda persona en su ciclo de vida tiene espacios y tiempos. Cuando usted cumple ese ciclo, cumple ese espacio, es necesario reprogramar sus actividades. Muchas veces me decían a mí compañeros de la universidad, pero si jubilo, ¿qué hago? No, es que si vos te vas a jubilar, tienes que reprogramar tu tiempo y tus actividades, o si no, no te jubiles. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Reprogramé, además tuve alguna intervención quirúrgica medio complicada, reprogramé mis actividades, el médico me decía, vea, ingeniero, es hora de que vaya a descansar, porque a la vuelta de la esquina le puede coger el mal tiempo y se acabó y usted no ha disfrutado absolutamente nada. Entonces lo que se trata ahora es de disfrutar el tiempo que le queda con la familia, con los amigos, apostar a la sociedad, que eso va a ser, y además de ser provechoso, usted está haciendo un aporte a ese desarrollo social y además está usted espiritualmente, mentalmente siendo bastante positivo. ¿Y la agronomía ya no? La agronomía ya no, me gustaban mucho las orquídeas. Cuando vivía en Cuenca tenía un gran número de orquídeas, me gustaba. Las aves, lógicamente que son de cautiverio, me gustaba criarles, pero ya cuando me pasé a otra casa, ya a veces los espacios son más cortos, ya no hay cómo tenerlo, pero siempre estoy asesorando en el tema agrícola, el tema pecuario, a personas que requieren, estoy dando las orientaciones, y no solo en el tema agropecuario. Tengo una maestría en ambiental, siempre en algunas emisoras de Cuenca he dado algunas entrevistas, entonces manejo el tema ambiental y también estoy en eso,
asesorando, dando mis criterios y opiniones. Llegamos a la parte final, ingeniero. ¿Cómo ha pasado? Muy satisfecho, mi estimado Álvaro. Gracias más bien por esta entrevista. Esperemos más bien algún otro rato hacerlo ya con música, es interesante. Y le agradezco mucho a usted, a su medio de difusión. Y espero y recomiendo siempre a las personas que yo creo que la información, los conocimientos que se cruzan en el espacio, en el tiempo y en los medios de comunicación hay que aprovecharlos y que nos sirvan como orientadores para encaminar nuestros propósitos, nuestros objetivos y nuestras metas en el tiempo. Y que Dios les bendiga a usted, a su equipo y a todos los que escuchen esto. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy buena noche.